Y en este momento estamos ya en presencia del abogado Antonio Ricaurte, exalcalde y exconcejal de Quito, para hablar sobre el trasfondo de las protestas indígenas y también los acuerdos entre el gobierno y la CONAIE. Antonio Ricaurte habría sido una pieza fundamental en estas negociaciones, en esta discusión y en la salida que se dio al final ya para llegar a un acuerdo entre las dos partes. Antonio, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un honor estar contigo y con quienes nos escuchan a esta hora de la noche ya. Gracias, Antonio. A todos creo que a algunos nos tomó por sorpresa leer, la revista Vistazo lo puso, entiendo, primero en sus redes, el tema de que tú habías sido una pieza clave en esta negociación y casualmente de lo que se lee en la entrevista, por tu amistad con Leonidas Issa y amistad con Juan Carlos Holguín. De las dos partes tú te ofreciste. Un poco de comedido, no con ningún afán, sino creo yo que había una población, una amplia población en Quito y en el Ecuador desesperada porque esto se acabe. Veníamos de una pandemia muy complicada que le había traído muchas consecuencias a la gente. En Quito la gente y en el país está muy deprimida, tiene muchísima ansiedad, problemas económicos, falta de empleo, y ahora una nueva paralización hacía que las cosas se vuelvan a complicar. Gente con trabajo sin poder trabajar y gente sin trabajo sin poder salir a conseguir trabajo. ¿Cuándo fue, qué día fue el que decidiste tú llamarle y a quién llamaste primero para ofrecerte? No he dejado de hacer análisis político de coyuntura con gente cercana, con algunas organizaciones y sectores políticos de Estado, etcétera, etcétera. Y creo yo que la preocupación salta cuando veo que se cometen algunos errores que hacen que la movilización, que desde mi punto de vista parecía que no iba a tener ninguna trascendencia, toma un giro inesperado. Y es que cuando Cristian, Fausto, cuando comienza a tomar vida esta movilización, es cuando se le detiene a Leonidas Issa. Es ahí cuando se genera un detonante muy poderoso y fuerte que hace que esa movilización tome fuerza. Es cuando se aglutinan todos los sectores indígenas que antes no comulgaban definitivamente con Leonidas, y se aglutinan otros sectores de la población y le convierten a Leonidas Issa en mártir. Se le victimiza, se le vuelve fuerte, y esa movilización, que al parecer no iba a tener ningún futuro porque era una más de las tantas movilizaciones, un llamado adicional de las tantas movilizaciones con un discurso repetitivo. Fue el primer gran error del gobierno. Me parece que fue un gran error y el determinante, porque ahí es cuando toma fuerza realmente una movilización que no tenía sentido. Tú señalas ahí algunos errores, por ejemplo, el tema de la detención de Leonidas Issa, el decreto de excepción. Otro de los errores es la reacción de la policía son errores por parte del gobierno. ¿Cuáles errores señalarías por parte del movimiento indígena? Porque en ese momento, ya cuando lo detienen a Leonidas Issa, ya había una clara, evidente confrontación. Los dos enfrentados, el gobierno directamente desde el Ejecutivo y Leonidas y el movimiento indígena directamente desde el presidente de la CONAIE. Ya hemos mencionado los errores del gobierno. ¿La CONAIE? La CONAIE muchísimos también, porque cuando comienza la movilización comienza con el pedido de estos 10 puntos, que eran pedidos de una organización, de una sociedad, de un espacio que clamaba por estos 10 pedidos. Pero cuando empieza ya a evolucionar la movilización, comienzan a haber radicales internos que lo que querían es la generación del caos, violencia y otras cosas que no eran definitivamente los 10 puntos, sino ya temas mucho más reñidos con la democracia, desestabilización del gobierno, por ejemplo. Y comienza a haber actos de tipo ya más vandálico, no te digo única y exclusivamente dentro de una organización social como la CONAIE. Pero ya hubo esos actos incluso antes de la detención de Leonidas Issa. Comenzaron a ver. Lo detienen precisamente por el cierre, no solo el cierre de las vías, ya se advertía con algunos actos aislados para entonces. Sí, errores lógicamente que hacen que comience a haber posiciones mucho más duras desde el otro lado. También, por supuesto. Y la vinculación y el aprovechamiento de otros sectores ajenos a los de la organización indígena que tenían clarísimos fines que no eran los 10 puntos, sino pero que se mimetizaron, se juntaron, se aprovecharon de esta manifestación. Sí. ¿Qué sectores? Fíjate, bueno, hay sectores de izquierda radical
tienen nombre y apellido. Guevaristas, por ejemplo. No los quiero mencionar. Yo los menciono. Guevaristas, uno de los grupos que se los ha visto desde octubre del 2019, incluso antes, pero activamente octubre del 2019 y esta vez en junio del 2022. ¿Qué otros grupos? Movimientos de juventudes revolucionarias, más vinculadas a algunas organizaciones políticas, Correísmo, etcétera, que generaban caos. El tema del ataque a la fiscalía, por ejemplo, clara y evidentemente no eran parte de la organización indígena, pero se veía que tenían objetivos distintos, que eran la generación de caos, de violencia, de buscar otros propósitos. Enviar mensajes. Exacto. Porque el ataque a la fiscalía es un mensaje. El volver a atacar a la Contraloría, lo que fue el edificio de la Contraloría, que todavía no se lo entrega remodelado, fue otro de los mensajes mandados por esos grupos. Exactamente, que no estaban vinculados a la organización social, en este caso de la CONAIE. ¿En qué momento no se te ocurrió, no sé si se le dijo a Leonidas Issa, que estos grupos que estaban dentro, que estaban en su momento juntos con la manifestación, estaban provocando este daño? En base a este análisis, a una protesta legítima. En base a este análisis y esta conversación, existe, por supuesto, esa preocupación de Leonidas Issa, que quiere diferenciarse de ellos, y hay varias comunicaciones y varias ruedas de prensa que él da, o comunicaciones o videos que él da, pidiendo que no se hagan actos de violencia y diferenciando a la organización, a la CONAIE, de estos grupos violentos. Pero al final no, esto le restó credibilidad a Leonidas Issa, porque salía en los comunicados, salía dando declaraciones en las vías, en la Universidad Central, en varias ocasiones, como tú mencionas, llamando a la calma, pidiendo que no se generen actos de violencia. Y lo último que ocurrió es que no se hayan generado actos de violencia. Exactamente, Fausto, porque ahí tienes un elemento adicional, que la vida y la política está guiada por la percepción de la gente. Una cosa puede ser la realidad, pero lo que percibe la gente es otra, y lo que la gente percibía era que la movilización indígena estaba causando caos, revuelo, violencia, y esa sí era una preocupación para los dirigentes y para la CONAIE, una preocupación muy grande. Entonces, todas estas vicisitudes, todos estos errores del un lado y del otro, hacían que la cosa siga creciendo, que se siga complicando, que se siga saliendo de las manos, y era importante poner un fin a esto para que los 10 puntos sean los que se puedan resolver, porque ese era el motivo de la movilización, y que se termine de una vez y por todas para cortar estos intereses que habían de otros sectores radicales, que no querían única y exclusivamente el tema de los 10 puntos, sino que querían otros temas, el poner en vilo al país, el desestabilizar al país, el desestabilizar al gobierno, y el poner en riesgo a el gobierno nacional también, que era poner en riesgo la democracia. Es decir, había ya internamente una presión por parte de estos grupos que, si bien los tenemos o sabemos de dónde vienen, hay ciertamente identificación de ellos, pero ¿por qué Leonidas Issa o alguien no les recomendó? Sepárelos, denúncielos, preséntelos, muéstrelos. Sí, o sea, muy difícil el determinarles internamente quiénes son, y peor hacia afuera. Por ejemplo, el tema de San Antonio de Pichincha es un tema atroz, en donde no estaba vinculado, lógicamente, la organización indígena, pero que fue una causa de la paralización, en donde se aprovecharon de este tipo de cosas, estos violentos, o la lamentable muerte en Chuchufindi del militar, o los actos posteriores en Calderón, que iban incrementándose permanentemente. Esa preocupación estaba latente, porque, Fausto, Quito es una ciudad que en ese momento se estaba convirtiendo en un polvorín. Tú tienes, por ejemplo, barrios que tienen muchísima sintonía con el movimiento indígena, o que son de carácter histórico comunitario, y que tienen alguna connotación de organización de izquierda, por decir de esta manera. En donde todavía opera, por ejemplo, mucho esto de las juntas parroquiales. Por ejemplo, hay algunas parroquias donde hay un liderazgo parroquial importante, y esto tiene una connotación, una influencia política. Información política de años, de muchos años. Entonces, por ejemplo, aquí en el norte mismo, en el noroccidente, con muchísima vinculación y acceso a avenidas principales como la Occidental, tú tienes desde el centro a San Roque, a San Juan, a Tucucho, La Pulida, Pizulí, La Rol 2, el Condado, Katsuki de Moncayo, la Comuna,
o más abajo, Calderón, Carapungo, Llano Chico, Llano Grande, o acá al nororiente, el Comité del Pueblo, que comenzaban a activarse y en un momento determinado sí se activaron, no decir el sur de Quito. Entonces, mientras más se demoraba la negociación, mientras más se demoraba ponerse de acuerdo, mientras se cometían algunos errores de parte y parte que hacía que en momentos se pueda llegar a entendimientos y que luego se corten los entendimientos por estas vicisitudes y estos problemas, la ciudad de Quito estaba a punto de incendiarse y el país también. Prácticamente en un momento se declararon la guerra Leonidas Issa y Guillermo Lasso. Que tampoco fue buena idea, ¿por qué? Porque el pretender desconocer al presidente de la organización indígena no es bueno. Tremendo error. Eso ha ocurrido en otros gobiernos y Fausto, usted es testigo que ha vivido la política de cerca. En el gobierno de Lucio Gutiérrez se pretendió romper a la organización indígena y se le sacó a Pachala o se le sacó a Antonio Vargas, se le puso en el gobierno y eso no desarticuló a la organización política porque el presidente de la CONAIE es el presidente de la CONAIE y lo que hace es tener la voz de sus organizaciones. Rompes con tu único interlocutor. Entonces, al final del día, en la conferencia episcopal pudo sentarles en la mesa para que vuelvan a conversar y puedan ponerse de acuerdo en temas que prácticamente estaban avanzados. Y no avanzados porque se hizo algún trato por bajo de la mesa ni oculto, sino porque son temas que se fueron consultando de parte y parte. Hay que reconocer el gran trabajo y la capacidad del canciller Juan Carlos Holguín o del ministro Francisco Jiménez para ir entendiendo la realidad y ir tratando de solventar estas cosas. Y del otro lado también el entendimiento de Leonidas Issa, que tenía también esta preocupación de que grupos internos radicales o externos radicales vayan haciéndole quedar mal a una organización que tenía como objetivo generar esta movilización para conseguir estos 10 puntos que eran legítimos desde el punto de vista de ellos. ¿En qué momento del paro, hablemos de estos 18 días, en cuál de estos 18 días tú viste que era posible este acercamiento y te ofreciste? Esta buena intención, como te digo, si tú quieres, este comedido, luego de la presión de Leonidas Issa, ¿no? O sea, había que de una forma u otra conversar y decir. ¿Qué dijo Juan Carlos Holguín para entonces? Lógicamente el canciller y los funcionarios estaban de acuerdo en que se tiene que conversar. Y del otro lado también se tiene que conversar, porque la única forma era conversar. No se puede ir a una guerra entre ciudadanos, entre gente entre gente que lo que quiere es el progreso del país y no dar gusto a estos radicales. Ahora, los radicales, y estamos de acuerdo, fomentaron violencia, sembraron el caos, hicieron actos no solo vandálicos, sino delincuenciales en Quito y en varias partes del país. Y ellos tenían un propósito, un discurso que lo repitieron en varios rincones, fuera Lasso. ¿Este discurso se sintonizaba con las intenciones de Issa? No, porque la movilización nace con el pedido de estos 10 puntos que desde el punto de vista de ellos eran legítimos. ¿En algún momento de estos 18 días Issa no buscaba realmente, auténticamente, no, la salida de Lasso? No, de ninguna manera. Para eso estaban jugando los radicales, que estaban algunos ahí adentro y otros afuera. Bastantes afuera que buscaban aquello y era notorio y era complicado y que se veía con mucha peligrosidad. Entonces, algunos elementos importantes del gobierno, por ejemplo, el hecho de que le hayan permitido a la organización política marchar hasta el norte de Quito, la plataforma, y luego volver al centro, con una policía que no les reprimió, porque ¿de qué viven la gente que protesta, Fausto? De la bomba lacrimógena, del herido, del muerto. Eso buscan los radicales para tener el argumento suficiente de luchar y decir que están luchando contra un gobierno represor. Entonces, ¿qué muestra más maravillosa del gobierno que les haya permitido marchar? Que a muchos llamó la atención que les hayan inclusive dejado ingresar tanto por el norte, por el sur, sí, por el oriente, a los manifestantes en camiones. Y nosotros decíamos, claro, nosotros como medios, como periodistas decíamos, están entrando por cientos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué va a pasar? Van directo al centro y les están dejando. Rompiendo el patrón de comportamiento. Mi punto de vista inclusive era, rompamos el patrón de comportamiento y esta idea errática de que si es que la manifestación entra al centro de Quito o a la Plaza Grande se cae el presidente. ¿Y eso fue valorado por el movimiento indígena, por Leonidas Issa? Por supuesto, pero no por los radicales. Porque los radicales en un momento determinado pudieron haberle dicho a Leonidas, ¿a qué nos trajiste a Quito? ¿De turismo? ¿Qué pasa? ¿Qué negociaste?
para que no los policías no nos toquen, no nos molesten, no nos pongan barricadas o no nos boten bombas lacrimógenas. Eso es lo que... Y no sería raro que ya estos grupos radicales lo estén seriamente cuestionando a Leonidas Issa y a varios dirigentes hoy les están por haber llegado a los acuerdos. Porque siempre hay minuciosidades y cosas que ellos piensan siempre. ¿Qué habrás negociado? Le estarán diciendo a Leonidas Issa este rato. Y la cosa es incongruente, no tiene nada que ver con la realidad, porque Leonidas Issa lo que hizo es consultarles a ellos, ponerse de acuerdo con ellos, decidir con ellos antes de tomar decisiones. Y para estos radicales normalmente todo tiene que ver con dólares. Con la desestabilización principalmente. Y para los radicales, claro, dirán que negociaste, cosas que no son reales. Pero, por ejemplo, qué buena señal aquella. Otra señal, Fausto, el que les dejen ingresar a la Casa de la Cultura como muestra de sensatez y de que quería negociar el gobierno. Pero ahí hubo inmediatamente, en menos de una hora, hubo una señal contraria por parte del movimiento indígena. Exactamente. Avanzan y generan caos en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque los radicales querían tomarse por la fuerza la Casa de la Cultura y generar caos, violencia, bombas lacrimógenas, muertos y heridos, para tener el pretexto de la lucha. El rato que se les deje entrar de manera ordenada y sin la fuerza, sino por las buenas, como muestra de sensatez, los radicales vuelven a decir que habrán estado negociando. Y lo que no logran en la Casa de la Cultura, lo buscan al irse a la Asamblea Nacional, en donde ya se pierde el control y se lanzan bombas lacrimógenas, hay enfrentamiento y hay un muerto, que es lo que querían los radicales. Y esa misma noche se produce lo de San Antonio de Pichincha, que fue una muestra de violencia brutal, en donde claramente ustedes pudieron ver, Fausto, que no era del movimiento indígena el que provocaba aquello, sino otros sectores. Y así fueron dándose otras cosas mientras se avanzaba en las conversaciones, ya más acá, ya en la Basílica, por ejemplo, esa noche cuando prácticamente habían conversado entre las partes y se habían puesto de acuerdo, en la madrugada se produce lo de Xuxufindi. Pero para ponerlo en este contexto, los radicales tienen mucho poder, sí, mucha organización, son organizados. Muy organizados. Sí, por supuesto, operan organizadamente y eso sí hay que investigar. Más que el gobierno, más que el movimiento indígena. Y eso sí hay que investigar, o sea, para eso están también la Fiscalía y los órganos judiciales para determinar quiénes fueron los que actuaron así, de qué forma, con qué organización, con qué capacidad. Además, abusando de protestas y demandas legítimas de un sector abusando de protestas postergado históricamente. Y demandas legítimas, porque los 10 puntos eran el punto de partida y el motivo por el cual se había generado una movilización que luego podía haber sido desvirtuada por grupos radicales. La mejor idea, quizás no tan a tiempo, pero fue involucrar a la iglesia. Lo que la iglesia hizo es: ya siéntense y pónganse de acuerdo en lo que ya está avanzado. No, necesitamos que aquí estén las partes del gobierno nacional y el presidente de la CONAIE, cosa que se había perdido el día anterior, cuando no se quería conversar con el presidente de la CONAIE. Entonces, volvámonos a sentar, las propuestas están en la mesa, se ha avanzado en mucho, aquí están las propuestas casi avanzadas y consensuadas. Consulten y avancemos en un tema que ya está avanzado y que hay que tener un final que tiene que ser hoy, porque si es que no es hoy, entonces se pierde el control de absolutamente todo. Nadie habla de cogobernar, pero en este caso y de aquí en adelante, hablemos de los primeros 90 días, donde hay que ir cumpliendo varios de los compromisos, algunos de los pasos que tienen que darse. El movimiento indígena tendría que ir de alguna forma de la mano, revisando esto y haciendo una suerte de acompañamiento al gobierno. O sea, los equipos técnicos del gobierno con los de la CONAIE. ¿El gobierno está dispuesto a eso? Sí, los equipos técnicos del gobierno con los de la CONAIE tienen que ir puliendo absolutamente todos los detalles para ir cumpliendo lo que se acordó en estos 90 días. Pero creo yo que además tiene que hacerse un mea culpa desde el propio gobierno también, porque de aquí para adelante al gobierno le quedan 3 años, Fausto. Y si es que un gobierno no tiene estrategia, entonces no tiene norte, no tiene nada. ¿Y a qué me refiero con estrategia? Que puede sonar muy etérea o muy discursiva. La estrategia es técnica y científica. Si es que un gobierno no tiene encuestas permanentes, semanales, que le permiten determinar qué es lo que está ocurriendo en el país, qué quiere la gente, qué hay que atender, de qué forma actuar, encuestas cuantitativas, focus group cualitativos, para determinar aquello con una encuestadora seria que no le diga lo que el gobierno quiere oír, sino lo que necesita oír para corregir. Encuesta seria, que se tiene que leer por un estratega,
convertir en estrategia y luego en comunicación, si es que no hay ese pilar fundamental, va a ser un gobierno que pueda seguirse equivocando y perdiendo el norte, y que no será mañana el movimiento indígena, sino será cualquier otro elemento que ponga en riesgo la estabilidad democrática del gobierno. Creo yo que es momento y aprovechar esta coyuntura para hacer una reingeniería y que el gobierno de una vez y por todas pueda tener una estrategia adecuada y al mismo tiempo una operación política adecuada que le permita a lo interno tener orden y hacia lo externo, ante una asamblea que va a ser muy complicada, y ante otros sectores de la población, movimientos, agrupaciones y sectores con los que tiene que tener permanente contacto. Y tomar decisiones sin duda, porque el gobierno, si hay algo de lo que carece, es precisamente estrategia, y es lo que carece, no lo digo yo, creo que lo han dicho analistas de todos los sectores, es de un norte. Antonio, gracias por estar con nosotros. Fausto, muy gentil. Ha sido Antonio Ricaurte, exalcalde y exconcejal de Quito, analizando el trasfondo de las protestas indígenas y los acuerdos con el gobierno. Todos los entretelones a propósito de su participación como mediador, uno de los mediadores que estuvieron detrás de este proceso y de este acuerdo entre el gobierno y la CONAIE. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.